Bien, en el siguiente video vamos a ver el ejemplo de bombas de agua, con 4 sensores digitales de entrada y 2 sensores digitales de salida. Vamos a ocultar esta parte de aquí y nos vamos a quedar trabajando con el esquema. En el esquema podemos visualizar que las entradas, ¿sí?, corresponden N1 a un pozo de agua, que es un sensor, N2 a otro pozo de agua, que es otro sensor, que indica que tiene agua. Cuando tienen agua estos sensores marcan 1, cuando no tienen agua marcan 0. B1 es la boya superior, o el sensor, mejor dicho, superior. Cuando dice que le falta agua, marca 1. Cuando tiene agua, marca 0. O sea, es inverso al pozo. Y cuando B2 marca que tiene agua, marca 0, y cuando le falta agua, marca 1. A tener presente que el depósito es llenado por el agua que está en el pozo, y el agua que está en el pozo es enviado por una bomba de agua, cada una, hay 2 bombas de agua que son las salidas, que cuando tiene que extraer del pozo que le corresponde, marca 1, o sea que se energiza y lleva el agua del pozo al depósito, y cuando no tiene agua el pozo, no va a mandar el agua, no se va a energizar y le va a avisar al PLC. Bien, entonces los valores del Carnot nos dicen, vamos al M6. Cuando no hay agua en el pozo 1, N1 es 0, hay agua en el pozo 2, y en el nivel B1 está en 1 y el nivel B2 está en 0, se enciende el motor M2. Excelente. Cuando M7 está N1 en 0, N2 en 1, significa que hay agua en el segundo pozo, y B1 y B2 marca de que falta agua en el depósito, son los sensores, el motor M2 se enciende perfectamente. Ahora veamos el M10. Cuando N1 nos informa de que tiene agua en su pozo y B1 nos informa de que falta la mitad del agua del depósito, M1 se enciende perfectamente para llenar hasta B2. Ahora veamos el M11. Cuando N1 tiene agua, pero falta agua en el pozo, pero falta agua en el depósito, en cualquiera de los dos, se llena el agua en B1 y en B2, ¿verdad? Se llena hasta acá, B2 le falta agua y se terminan de llenar. Después, hay agua en los niveles N1 y N2, pero B1 marca que le falta agua. Se activa el motor M1. Ahora hay agua en los dos pozos y falta agua en todo el depósito. Por eso B1 y B2 se marcan. Y en este caso se activan las dos bombas. Bien, muy simple. Así quedaría el Millennium, el BDF. Ahora vamos a ir a cómo quedaría con el mismo sistema en ladder. Vamos a simular. N2 es 1.
B1 es 1 y B2 es 0. Se prendió el motor 2. Excelente. Ahora, vayamos al M7. N1 es 0. N2 es 1. B1 es 1 y B2 es 1. Perfecto. Ahora vayamos al M10. N1 es 1, N2 es 0, o sea, no tiene agua el pozo número 2. B1 nos dice que es 1 y B2 es 0. Perfecto, se prendió el motor número 1. Ahora vayamos al M11. Dice, N1 es 1. N1 tiene agua. N2 no tiene agua. 0. B1 dice que le falta agua. Así que B1 y B2 también dice que le falta agua. Pero nosotros mandamos el motor número 1. Perfecto, tal cual lo especificamos en el Carnot. Bien, ahora tenemos M14. N1 tiene agua, N2 tiene agua. B1 le falta agua. B2 dice que tiene agua. Se prendió el motor número 1, perfecto. Ahora vayamos al M15. N1 tiene agua. N2 tiene agua. B1 dice que le falta agua y B2 le falta agua. Se prendieron las dos bombas, tal cual nosotros confirmamos anteriormente. Bien, veamos cómo funciona. Bien, tenemos que M6 es N1 y B1. Prende el motor 2, perfecto. Tenemos que M7 es N2, B1 y B2. Prende el motor 2, perfecto. Y ahora tenemos los anteriores, que era el M10, N1 y este, prende el motor 1, perfecto. El M11, que serían estos tres, perfecto, prende el motor 1. Y ahora 1, 2 y 3, prende el motor, perfecto. Y 1, 2, 3 y 4. Y ahí prendió uno de los motores. Bien, y hace el bucle. Como habíamos visto, tenemos 0, 1, 1 y se activa el segundo motor, efectivamente. Ahora vamos al M7, donde tenemos 0, 1, 1, 1. Se activa el segundo motor, efectivamente. Ahora tenemos el 1, 0, 1, 0. Se activa el primer motor, efectivamente. Hacemos 1, 0, 1, 1. Efectivamente se activa el motor. 1, 1, 1, 0. Se activa el primer motor. Y ahora vamos a activar los dos motores. Se llenaron los tanques, se desactivaron los motores. Y hasta acá hemos trabajado lo que es M3Soft. Ahora vamos a ir a otros programas.